Me llamo Eva Giberti, soy psicóloga, soy asistente social y he hecho muchas cosas en mi vida y tengo 86 años y sigo haciéndolas. Si yo tengo que empezar por hablar de la historia de mi vida, comenzando por la infancia, por el nacimiento, hay algunos datos que son significativos porque habrían de marcarme en lo que después fue el resto de mi historia. Por ejemplo, en cuanto a nacimiento, en una casa común, parto en domicilio, en la calle Anchorena, cerca de la avenida Santa Fe, ciudad de Buenos Aires, porteña. Me mandaron desde muy chiquita al jardín de infantes y ahí empieza mi avatar histórico. Parece ser que yo era una insurrecta. Con mis 4 años era una persona que determinaba, debido a mi conducta, a mi mala conducta, que a cada rato llamaran a mi mamá y a mi papá. ¿Qué cosa hacía yo a esa edad? ¿Qué cosa terrible? Y lo que hacía es que se ve que a mí me molestaba eso de tener que estar sentada en una sillita chiquita con una mesita con la manito sobre la mesa. Entonces se ve que me cansaba, así que tenía una libido puesta en el cuerpo de 4 años. ¿Y qué hacía? Me quitaba los zapatos, me descalzaba, me subía a la mesita y caminaba descalza sobre las mesitas. Eso, para la disciplina prusiana, que en ese momento, calculemos, yo tengo 86 años ahora, de modo que calculemos en qué año esto debía ser 1933, más o menos, había en el Normal 1, era una especie de escándalo. Entonces llamaban a mi mamá y a mi papá, que después me retaban, porque parece que era algo horrible esta indisciplina, esta desobediencia a la pauta, a la norma que yo había iniciado y que, por supuesto, desbandaba a los otros chiquilines que estaban por allí. Ni en la primaria, ni en la secundaria cumplida en la misma escuela yo pude estar en el cuadro de honor. ¿Por qué? Por la conducta, teniendo 9 y 10 de calificación permanente. Aquella era una indisciplina que rebotaba contra el muro que significaba un tipo de educación autoritaria y tradicional, que no es el mismo modelo de la actualidad. En el colegio secundario me corresponde vivir en la época en que el coronel Perón había lanzado su planteo político. Y claro, yo provenía de una familia que hoy llamaríamos gorila, porque era una familia de clase media que no entendía esto de lo popular, de lo nacional y popular. Lo nacional muy difícil entenderlo con toda la prosodia y el empuje de Europa, de una familia de ascendencia europea. Y entonces era muy difícil entender lo popular. A mí, nada, que yo era una adolescente de 13, 14 años, de modo que yo repetía también. Y en la escuela normal número uno aparecían los muchachos, los chicos, el Carlos Pellegrini, los de las escuelas vecinas laterales, los compañeros varones, que se acercaban a las ventanas del normal número 1 y decían, lárguenla, lárguenla, para que nos soltaran a las adolescentes, y se armaban grandes manifestaciones contra el peronismo. Eran manifestaciones absolutamente gorilas de adolescentes que nos descolgábamos por las ventanas porque los chicos nos llamaban, entonces también la indisciplina más absoluta, sin la menor noción política. Era un coronel que iba a traer a la negrada a la ciudad de Buenos Aires. Esto era lo que en aquellos años de los 14, 15 años yo podía estar aprendiendo. Es decir, la formación política que teníamos en ese momento en la escuela no daba para un pensamiento
capaz de ser un pensamiento crítico, que a los 14 y 15 años se puede tener un pensamiento crítico si hay libertad de cátedra para poder pensar. No, que iba a haber libertad de cátedra, nada. Era un criterio liberal puro y además conservador. Bueno, de allí ingreso a la Facultad de Derecho, pero antes, a los 17 años, me las arreglo para buscar trabajo, porque mi madre había quedado sola conmigo, vivíamos de una jubilación que le había quedado por parte de padre. Entonces yo me conchavo en una firma de sanitarios, Parodi Figini, y entro a trabajar como una empleadita de 17 años, nada de secretaria, nada de otro mundo, me ponían a pasar notas y concurría a la Facultad de Derecho y en ese momento y Ciencias Sociales, donde me recibí como asistente social. Asistente social que en ese momento me aportaba el título a los 19, 20 años de trabajadora social, que después se transformó en trabajadora social, pero que en ese momento era especialista en tribunales de menores. Es decir, la línea en relación con niñez y adolescencia ya estaba muy marcada. Como estaba trabajando en el hospital de niños, primero como asistente social y después empecé la carrera como psicóloga, yo advertía que había muchas cosas que los padres podían evitarse si se les anticipara determinadas conductas en forma de prevención. Entonces empecé a escribir en forma de prevención artículos en el diario La Razón. Esos artículos se publicaban 3 veces por semana. Yo firmaba, éramos 2 personas solamente que firmábamos en La Razón. Y el truco, el éxito de Escuela para Padres fue que yo me refería, hablaba técnicamente de manera coloquial. Pero ahí empezó un fenómeno del cual me hago cargo y me honra. Empecé a hacer la divulgación del psicoanálisis en la Argentina a través de Escuela para Padres. Empecé a escribir qué es el Edipo, qué es la neurosis y demás, aplicado a cómo se educan los hijos. Esto no me lo perdonaron, no me lo perdonó la Asociación Psicoanalítica, no me lo perdonaron mis colegas, más me desdeñaron, me denigraron, sobre todo porque tenía muchísimo éxito. Que el libro Escuela para Padres vendió, que son 3 volúmenes, vendió 30 ediciones, más 5 ediciones piratas que me hicieron en México, de las que yo no pude hacer absolutamente nada porque las piratearon y las sacaron allá sin avisarme ni nada por el estilo. Escuela para Padres fue una revolución de la que me enorgullezco y Página 12 en 1999 editó nuevamente Página 12 en forma de opúsculos, diciendo lo que antecede al nuevo milenio. Pero antes, ya esta era una revolución, pero sobre todo era portarme mal otra vez, porque los padres me adoraban. Yo hacía grupos para padres y en los grupos para padres, aparentemente para educar a los hijos, lo que pasaba era otra cosa, que venían los padres para hablar mal de sus padres y de que los problemas que tenían ahora era porque sus padres ahora comprendían que los habían educado mal. Escuela para Padres empieza en 1958-59. En 1956, Aramburu en el poder. Sale publicado en los medios de comunicación una denuncia de 2 adolescentes que se habían escapado de la colonia Hogar Ricardo Gutiérrez. La colonia Hogar Ricardo Gutiérrez
una colonia hogar, que de hogar no tenía nada, ni de colonia, que era realmente una especie de orfanato donde había chicos con conductas irregulares. Se habían escapado 2, y un tal juez Caride decía que tenían que volver y que en la colonia los trataban maravillosamente bien y que no entendía por qué se habían escapado. En esa época, en 1956, yo ya estaba trabajando en Mundo Argentino, de Editorial Haines. Y entonces decido, junto con 2 fotógrafos, le pido permiso al director de la revista, que era Jaskalevich, le digo, mira, yo quiero ir con una camioneta, como yo soy asistente social, me tienen que dejar pasar, quiero ir con 2 fotógrafos para ver realmente qué es lo que pasa en esa institución. Y nos fuimos un día domingo. Claro, de domingo no iba a estar el director. Entongamos, porque otra cosa no se puede decir, a los guardianes que estaban allí, y empezamos a caminar con los guardianes, y los guardianes nos mostraban lo lindo de la colonia, pero se empezaron a acercar chicos y a dejarnos en la mano papelitos. Pidan ver el refugio. Entonces, con la mejor cara de distraídos, decimos, bueno, llévennos al refugio ahora. Los 2 fotógrafos y yo. No, pero el refugio queda lejos, es la casa de los guardianes. No, pero queremos ver el refugio. Nos suben a una camioneta y nos llevan al refugio. Refugio que quedaba a 3 cuadras dentro del predio. ¿Qué casa de los guardianes? Era la cárcel de para los adolescentes. Eran los cubículos con rejas y los chicos adentro. Grave error. Fue un solo guardián con nosotros y nosotros éramos 3. Por lo tanto, mientras yo hablaba con el guardián, los 2 fotógrafos recorrían las celdas y los adolescentes corrían el ventanuco y se sacaban las camisas y mostraban los latigazos, el cruce que tenían de los latigazos contra las espaldas. El pobre guardián a toda costa quería sacarme y quería ir, y nada, y los fotógrafos seguían metidos, sueltos, mientras los chicos que estaban encerrados y lastimados se dejaban fotografiar. Finalmente nos sacan y yo veo que uno de los fotógrafos desaparece y de pronto viene y dice, bueno, vamos, salgamos pronto. Cuando salimos, saca una lonja de cuero así, toda manchada de sangre. Digo, ¿de dónde sacaste esto? Está debajo de la cama del cuidador. Me metí en la piecita donde duerme y se había traído 2 lonjas de cuero manchadas con sangre de los chicos. Llegamos a la revista Mundo Argentino e hicimos una nota con las fotos de las lonjas que se llamó Operación Desamparo, una nota que empezó, tuvo 5 notas. En la 5ª o 4ª nota, Aramburu nos manda a llamar. Claro, había sido recién la revolución, la fusiladora, había sido recién, y cuando los militares estaban en el poder no podían suceder esas cosas. Vea lo que tuvimos después. Entonces nos llama a Casa de Gobierno. Hay una foto mía hablando con Aramburu, que me mira muy serio, yo que le estoy hablando, jasca de espalda, y sobre la mesa, ¿qué es lo que ocurre? El presidente nos dice que por qué hacemos prensa amarilla, y entonces Higinio Álvarez saca la lonja de cuero, porque se entraba a Casa de Gobierno de otro modo, no se entraba palpado como ahora. Saca la lonja y con toda insolencia se la tira sobre la mesa y le dice, ahí tiene la prueba, señor presidente. Aramburu tuvo que reconocer que no era sangre de gallina la que le llevábamos, sino que los chicos que se habían escapado porque estaban siendo castigados violentamente. Y eso se llamó Operación Desamparo, de lo que yo me enorgullezco. Llega el primer magistrado general Aramburu. El interventor federal y autoridades provinciales lo saludan en el aeropuerto. La vida me fue llevando a la carrera universitaria. Hice la formación como psicóloga, formando parte de la Asociación de Psicólogos, cuando la Asociación de Psicólogos decidió recibirme, porque
Resulta que como yo hacía divulgación del psicoanálisis en los medios, me miraban todos muy mal. A partir de allí, inicio en esa época la carrera universitaria, empiezo a trabajar en psicología profunda, siempre fui ayudante del profesor Ostrov en psicoanálisis. En introducción al psicoanálisis trabajé con Mauricio Nobel como adjunta en adolescencia. Es decir, hice una carrera universitaria siguiendo los distintos tramos hasta llegar a tener a mi cargo distintas cátedras. Yo ya había tenido a mi hijo Hernán, que en ese momento tenía 18, 19 años, y era 13 años mayor que mi hija Vita Escardó. Entonces, él estaba haciendo la conscripción y volvía indignado cada vez que lo veíamos, porque decía que veía cómo la comida que llegaba en camiones para los compañeros que eran conscriptos quedaba en manos de los oficiales del ejército, que lo vendían y que no se lo daban a los compañeros. Venía muy furioso, es decir, era un caldo de cultivo realmente indignante para un joven, 19, 20 años. Él ya había tomado contacto en Uruguay con los Tupamaros en una vacación. Cuando volvió, formó parte del ERP, es decir, formaba parte de esa corriente importante de la Argentina de jóvenes que querían justicia social, que querían libertad, jóvenes que pensaban en un país distinto, en un país en el que la distribución de la riqueza fuera otra, en un país laico, por otra parte. Pero las cosas fueron distintas. La inspiración que tuvieron no fue la mejor porque entraron por la lucha armada y allí Hernán adhiere al ERP y forma parte del copamiento del Comando de Sanidad. Él, formando parte del ERP, es el que tiene a su cargo abrir la puerta la noche del copamiento del Comando de Sanidad. Entonces, pensando que así era lo que debían hacer, grave error político, porque además había un gobierno constitucional, de manera que peor error político imposible, en el momento en que los 2 o 3 compañeros conscriptos de Hernán se sueltan porque los habían atado, por supuesto, para que no se escaparan, se escapan, dan la voz de alarma y quedan atrapados, los del copamiento del comando quedan atrapados adentro. Un conscripto es herido y Hernán se ocupa, afortunadamente, de sacarlo, de ir hacia afuera a sacarlo. Sí, pero afuera estaba ya toda la tropa que se había acercado a rodear el Comando de Sanidad. Se abre la puerta, aparece este guerrillero de adentro llevando un herido, por supuesto lo pescan, es el primero al que detienen y lo suben a un camión. Digo afortunadamente porque después se produce un tiroteo del cual él no forma parte, que es cuando se mata a Duarte Ardoy. Si él queda afuera, queda detenido. Pero antes que suceda esto, él me llama por teléfono a las 5 de la madrugada. 5 de la madrugada yo atiendo el teléfono. Hola, hijo, ¿dónde estás? Porque yo sentía los tiros. Mamá, estoy en un copamiento. ¿Cómo estás en un copamiento? Sí, estamos copando, soy del ERP y estamos copando el Comando de Sanidad y ya nos han rodeado, nos vamos a entregar, pero antes de entregarnos, por favor, llama a la prensa y llama a los jueces, porque nos vamos a entregar, vamos a salir vivos de acá. Es decir, llama a todos los medios. Yo no entendía nada, eran las 5 de la mañana y que mi hijo me hablara y me dijera que estaba en un copamiento, pero le creí. Empecé a marcar. Claro, yo tenía mucho contacto con los medios de comunicación.
hacía mucha televisión, hacía mucha radio, era una figurita de los medios y era conocida y era famosa. Empecé a llamar a los noticieros y 2 noticieros me dijeron, vamos, doctora, no, es un chiste. No, le digo, vayan. Conseguí que fuera uno, Radio El Mundo, a pararse en la puerta donde ya estaban los tanques rodeando absolutamente el comando. Y en ese momento, por suerte también, los chaciretes, los fotógrafos estaban y aparece fotografiado Hernán subido a uno de los micros que tenía el ejército, que no sé cómo se llaman, que está descapotado, y se da vuelta y mira, es decir, se hace fotografiar. O sea, de acá me sacaron sano y me sacaron vivo. Lo cual fue importante, porque si bien todos quedaron vivos después, intentaron, por lo menos a Hernán, aplicarle la ley de fuga porque lo dejaron suelto y solo en un sector donde era muy fácil salir a la calle, cosa que no se le ocurrió salir a la calle. Hernán estuvo preso 13 años, o sea, 12 años y 8 meses. Pasó por la tortura y yo lo encontré en la tortura, de manera que sé cómo torturaban a los presos políticos. Estaba acá en Pacífico. Yo me entero porque un conscripto, hijo de una querida amiga mía, vio cómo lo estaban torturando los oficiales en la sala, en el salón de oficiales. Le habló a su madre y le dijo, está el hijo de Eva acá, porque a mí me lo daban por desaparecido. O sea, la primera semana estaba desaparecido. Entonces está en tal parte, está en el Pacífico, en el 1 de Infantería. Entonces yo me voy con una amiga mía, Carmen Sara González, que era abogada de presos políticos. Me dice, no vas a ir sola allí. Y yo llevaba, ingenua de mí, un cepillo de dientes y ropa para cambiar, ingenua de mí. En el momento en el que voy a entrar, se para un auto a la par, un oficial con rango, me doy cuenta por la charretera, saca la cabeza y me dice, doctora Giberti, ¿qué hace usted aquí? Y me dice, suba, que la llevo. Dice, yo tengo a su hijo a mi cargo. Me dice, pero doctora, yo eduqué a mis hijos con sus libros de escuela para padres. ¿Qué le pasó a usted con esto? ¿Qué le pasó con su hijo? Yo lo tengo acá conmigo. Lo que no sabía era cómo lo tenían a su preso. Atravesamos los jardines y entramos al sector de los oficiales, o sea, al casino de oficiales. Se quedaron helados en el patio anterior cuando ven aparecer al coronel con esta señora y la abogada. Y no sabían cómo explicarle que lo estaban torturando. Entonces este pobre hombre, ya de coronel, que dice, bueno, tráiganlo. Y entonces lo trajeron. Se abrió una puerta y entre 2 conscriptos traían un cuerpo a la rastra, agarrado de los hombros, con la cabeza caída. Hernán no podía caminar. El coronel se quedó helado. La abogada, rápida, se sentó en un banco con el coronel y se puso a darle charla, mientras los 2 conscriptos se quedaban mirándome y me lo dejaron a Hernán sobre las piernas. Lo soltaron. Hernán se me agarró, se puso a llorar y me dijo, mamá, ¿estás viva? ¿Estás viva? Me dijeron que confesara porque te habían matado, que dijera todo.
Yo no tengo nada más que decir, es el copamiento del comando. No podía hablar. Y le dije, ¿qué olor tenés? Está un olor a alcohol espantoso. Yo lo abrazaba, es decir, un olor espantoso. Me dice, me dan vino, me dan alcohol con unas pastillas para que hable. Y me abrazaba y lloraba. Y yo le dije, Hernán, está bien, estás sano, estás vivo, ya vamos a salir. Está bien, mamá, vos estás sana, estás viva. Los dos conscriptos, ya y el coronel no sabía qué más hacer, le da orden a los conscriptos para que lo levanten y se lo lleven otra vez a la rastra. Y yo le dije, hasta la victoria siempre, hermano. Era lo que tenía sentido. Por eso estaba como estaba. Entonces a mí no me cuentan quiénes eran estos sujetos que torturaban, porque yo lo vi. Después también lo vi así en Magdalena, también lo vi así en Devoto. Esto era el tratamiento de los presos políticos. Ni Vita Escardó ni yo nos fuimos del país. No podíamos irnos si Hernán estaba preso. Fueron 13 años de cárcel. Hernán no quería salir por indulto de ninguna especie. Quería salir en libertad. Alfonsín no me recibió cuando fui a verlo con su defensor. Y Hernán dijo que no se le ocurra darme un indulto porque no voy a admitir un indulto. Salió gracias al senador Napoli, 2 por 1, es decir, los años que tenía, los 12 años, 8 meses, le daban 24 años, pudo salir en libertad. Él fue uno de los que redactó la autocrítica del ERP, porque el ERP hizo una autocrítica acerca de el error de la lucha armada, y Hernán, que es un muy buen escritor, y fue uno de los redactores del error de la lucha armada. Y cuando él sale, da la casualidad que mi hija, Vita Escardó, empieza a filmar La Noche de los Lápices como protagonista, asumiendo el papel de Claudia Falcone, porque había sido quien... Vita Escardó hizo su carrera, después del secundario, como actriz nacional, que tiene un diploma así grande, y se inicia como actriz de cine haciendo La Noche de los Lápices. Era razonable que en cuanto fuera adquiriendo uso de razón, me incorporara en las filas ingenuamente del feminismo. Porque el feminismo es la gran lucha contra el despotismo masculino, contra el machismo, contra el fundamentalismo masculino y básicamente contra el patriarcado. Ingresé en el socialismo, tomé contacto con Alicia Moro de Justo y empecé paulatinamente a incrementar mi manera de asociarme al feminismo en sus distintas corrientes, en sus distintas formas, que no importa especialmente, lo que importa son las luchas del feminismo para cambiar estos sistemas oprobiosos que funcionan en contra de las mujeres. Y en encontrar el diálogo con aquellos varones que nos acompañan, también peleando con ese sistema oprobioso y que comprenden exactamente la lucha de las mujeres. Milito en el feminismo, siempre lo he hecho, desde distintas maneras de oponerme al sí porque sí y al no porque no. Eso no gana amigos, quiero aclarar, ¿no? Ni facilita establecer puntos de negociación. Pero se aprende en la vida. Muchos de mis libros están muy atravesados por el feminismo y
¿Por qué? Porque esto me lleva al contacto con las víctimas. La impronta feminista y la impronta de la defensa de las víctimas. ¿Y quiénes son las víctimas permanentes? Los niños. Niños, niñas y mujeres. Son cada vez más los ancianos y ancianas. No los quiero dejar de lado, probablemente porque yo esté en ese nivel de ancianidad, de vejez, que me doy cuenta con mayor facilidad. Ingreso por invitación de María Elena Nadeo al Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, donde estoy trabajando 4 o 5 años, hasta que me llama Aníbal Fernández. Yo no tenía ningún contacto ni ninguna militancia política. En el año 2006 me llama Silvina Zavala, que era secretaria de Seguridad Interior en ese momento, desde el Ministerio del Interior. Yo digo, ¿para qué me llaman? Silvina Zavala me dice, mire, el ministro del Interior quiere hablar con usted porque el presidente está muy preocupado por los temas de violencia. Yo la conozco a usted y quisiera que viniera a hablar con Aníbal Fernández. Bueno, ¿cuándo puede venir? No, dígame el ministro, ¿cuándo quiere que vaya? Bueno, me recibe Aníbal Fernández y me dice, ¿cómo le va, Eva? Yo no lo conocía más que en televisión. Bueno, mire, la llamo porque el presidente está muy preocupado, habla así Aníbal, está muy preocupado por la violencia contra las mujeres, entonces yo le voy a decir lo que tengo pensado. Yo hasta ahora estaba sentada así delante de él, no abría la boca. ¿Qué iba a hacer? Usted con su equipo va a hacer una brigada. Cuando la víctima va a la comisaría a denunciar que ha sido violada, ningún policía puede ni debe hablar con ella. Usted va a ir con su equipo a una brigada, una trabajadora social, la va a llevar al hospital. En el hospital va a exigir que le den la pastilla del día después. No queremos embarazos de mujeres violadas, más todo el kit contra el VIH, y la va a seguir y a cuidar y después la va a llevar a su casa o a donde quiera que vaya la víctima. Esto es lo primero que quiero pedirle y que quiere pedirle el presidente. Lo segundo que quiere... Yo no respiraba hasta entonces, aclaro, porque la anécdota la cuento así, era así. La otra cosa que le quiero pedir, vea, la ley de violencia familiar que hay es mala y en las provincias no se usa. Así que lo que hay que hacer es redactar una nueva ley de violencia familiar. Ahí abrí la boca y le dije, ministro, yo no soy abogada. No importa, usted tiene muchos amigos, me puede juntar a la mejor gente, me hace una buena ley de violencia familiar. Y después, otra cosa. Nosotros estamos asqueados con la prostitución infantil. Entonces yo ahí abrí la boca y le dije 2 cosas. Ministro, primero, este es un problema internacional. Se puede hacer poco y nada. Está la organización ECPAT, está la Organización de Centroamérica, es decir, le nombré 3 organizaciones. Es muy difícil porque además las niñas de Asia Central están infectadas y están viniendo las corrientes de gente que viene a buscar niñas para la prostitución, están llegando al Cono Sur. Bueno, me dijo, haga lo que hay que hacer, pongo la Policía Federal a su disposición. Entonces dije, mire, ministro, si usted me permite algo que sí se puede hacer, sí, una ley de trata. ¿Trata? Sí, una ley de trata, ministro. Yo desde los movimientos feministas tenía muy claro que era un problema la trata en la Argentina, muy claro, cosa que no estaba clara en el gobierno. Bueno, me dijo, haga una ley de trata. Entonces, y me dijo, y ahora le aviso, porque Aníbal Fernández habla con usted y al mismo tiempo está manejando una computadora. De manera que está hablando con usted y con otra persona. Le dice, le aviso que va a bajar el presidente ahora porque quiere saludarla. Y dije, ahora el presidente. Sí, sí, porque quiere saludarla y quiere venir. Entonces baja Kirchner. El presidente me abraza y me dice, Eva es muy bienvenida acá. Me alegra mucho que ahora esté trabajando con nosotros. Se puede imaginar mi cara. Yo acababa de llegar. Para nosotros es un verdadero honor poder contar con usted. Menos mal que tenía testigos que pueden repetir esto.
De manera que es un honor y tenemos mucho para hacer. Todo lo que le dijo este ministro, todo es lo que yo estoy pidiéndole, porque hay que ponerse de una buena vez a trabajar con el tema de violencia. Y con los chicos, los tapones de punta, ¿eh? Hay mucho para hacer, mucho para hacer. Yo quisiera transmitir el estupor que yo tenía. Yo había ido porque me había llamado Silvina Zavala a una reunión por el tema violencia. Se va el presidente y me dice Aníbal Fernández, ¿se va o se queda? Entonces le contesté la primera de las muchas impertinencias que después habría de contestarle a Aníbal Fernández. Dígame, ministro, ¿usted nunca oyó hablar de presión política? ¿De qué quiere que le conteste? Me acaba de tratar así el presidente de la Nación. ¿Usted quiere que le diga que yo me voy a mi casa? Me quedo, ministro. Inventé un programa que se llamó Las Víctimas contra las Violencias. Para terminar con la idea, y terminamos con la idea de la víctima doliente, apachuchada, la víctima a la que hay que mirar con conmiseración, es la víctima contra las violencias, la que se levanta a exigir sus derechos y la que se levanta frente al Estado y le exige sus derechos. Por eso, cuando se nos llama el número 137, 24 horas por día, los 365 días del año, somos el único programa que sale al tiro después de que un equipo de profesionales atiende ese número de teléfono, sale al tiro y va a la vivienda de la víctima, la lleva a hacer la denuncia, se hace cargo de los chicos y la acompaña a hacer la denuncia. Y después le hace un periodo de seguimiento de un mes, porque somos urgencia y emergencia. Nosotros vamos a la zona misma de la violencia, a la casa donde se produjo, porque esto yo lo aprendí después de muchos años, desde la década del 80 o fines del 70, que yo estoy trabajando con mujeres víctimas de violencia y de violación. Es inútil dejarla que vuelva sola a la casa o que por su cuenta se vaya a buscar una abogada. Si no es inútil, es poco. Lo que hay que hacer es ir a buscar a la víctima. Esta es una de las cosas que hicimos en el programa Las Víctimas contra las Violencias, y la otra cosa que me enorgullece fundamentalmente, introdujimos la trata de personas. La trata de personas se le debe al programa Las Víctimas contra las Violencias. El proyecto de ley se armó estando todavía Aníbal Fernández en el Ministerio del Interior, se presentó al Senado y desde allí se creó, y lo creé yo personalmente, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas que padecen problemas de trata, que en realidad debe llamarse Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata. Después empezamos a recorrer todo el país para fundar en cada provincia, en la parte del sur inclusive, una sucursal, diríamos, una dirección de trata de personas. De modo que desde el año 2008 que se crea, que aparece la ley, hasta el 2010 funciona esta oficina dentro del programa Las Víctimas contra las Violencias. A lo largo de mi vida es evidente que la idea de violencia ha estado como fermento sistemático en esta lucha contra el autoritarismo y contra los fundamentalismos. Si yo pienso qué tipos de violencia conocía siendo adolescente, siendo joven, siendo adulta y ahora la violencia está en superficie, no está oculta, no está omitida, sí está silenciada la violencia simbólica,
están silenciadas las discriminaciones, por ejemplo, todo aquello que tenga que ver con las personas transexuales todavía sobrelleva, y he escrito mucho sobre personas trans y tengo libros y tengo mucho trabajo hecho con personas trans. Yo pienso por las estadísticas que tenemos que las violencias se muestran más porque se denuncian más, pero que también se inscriben más en la cotidianidad. La cantidad de niños y niñas abusadas, violadas, que nosotros vemos diariamente, no me consta que fuera algo permanente. Y son víctimas dentro de sus casas. O sea, al lado de las grandes luchas que encaminamos cada día, aparece fisurado, quebrado, el reconocimiento del otro, el rostro del otro, como diría Levinas, aparece la imposibilidad del cuidado del otro, la pérdida del cuidado del otro, la anestesia por el cuidado del otro, que deriva en el maltrato al otro y del maltrato al otro a formas más refinadas de violencia. En paralelo, la multiplicación y multiplicidad de movimientos emancipadores de las víctimas o en favor de las que promueven las mismas víctimas, la emancipación de las víctimas que se están haciendo oír para salir del lugar de las víctimas con el coraje para interpelarnos a nosotros, porque nosotros quienes trabajamos con las víctimas somos parte del sistema que las victimiza. Y eso es aquello que la víctima poco a poco se atreve a decir. Entonces, la violencia, que en realidad es las violencias de toda índole, de todo color, siguen siendo peligrosas porque la violencia emerge y se nutre cada día más desde las distintas tecnologías. Entonces, frente a las violencias, el coraje para aprender es lo que yo diría, cómo enfrentarlas, cómo conocerlas, porque no nos equivoquemos. Van a aparecer nuevas y por lo tanto necesitamos más imaginación y no tener miedo de tener imaginación.